A ver, si alguien dijera que una gran empresa tecnológica está considerando pagar, no sé, 60.000 millones de dólares por un simple editor de texto, yo creo que la primera reacción lógica sería pensar que la burbuja de la inteligencia artificial finalmente explotó por completo, ¿no? Sí, totalmente. Suena a delirio absoluto. Exacto. Pero bueno, resulta que eso es exactamente lo que está sobre la mesa esta semana. Y nada, estamos cerrando la semana del jueves 23 de abril de 2026 y el rumor confirmadísimo en Wall Street y en Silicon Valley es que SpaceX tiene una opción de compra por esa cifra astronómica para adquirir Cursor. ¡Wow! Así que, bienvenidos a esta inmersión profunda de IA esta semana, un espacio donde tomamos todo este ruido del ecosistema técnico, lo desarmamos por completo y, digamos, analizamos la ingeniería que realmente importa. Y ese es precisamente el objetivo de nuestro análisis de hoy. Porque ese número, o sea, los 60.000 millones, parece una locura hasta que uno se detiene a entender cómo la infraestructura fundamental del software está mutando. Tal cual. Hoy vamos a diseccionar cómo la arquitectura técnica por fin se está adaptando para sostener ejércitos enteros de agentes autónomos. Además, vamos a desempacar los avances críticos en generación de código. Que son muchísimos. Sí, demasiados. Y también las severas limitaciones que la IA sigue teniendo para entender la física del mundo real. Eso va a estar súper interesante. Y bueno, vamos a cerrar con un análisis sobre una nueva métrica corporativa que es, digamos, tan destructiva y absurda que parece sacada de una sátira. Es una locura eso último. Pero, a ver, vamos directo al cimiento arquitectónico. Porque para entender por qué una herramienta de programación vale más que muchas automotrices tradicionales juntas, hay que mirar qué están haciendo los modelos base. Exacto, el núcleo de todo. Claro, ya no estamos hablando de los típicos chatbots a los que se les pide una receta de cocina o un resumen. O sea, se están convirtiendo en trabajadores asíncronos en la nube. Y esta semana, Anthropic lanzó Cloud Opus 4.7. Un salto importante. Sí, y claro, tiene mejor visión, mejor seguimiento de instrucciones, pero lo que realmente llamó la atención es el ecosistema alrededor. Lanzaron Cloud Design, que permite crear interfaces completas exportables directo a Canva. Ajá. Muy útil para diseño rápido. Pero la verdadera bomba técnica para los desarrolladores, lo que de verdad importa, es el comando Ultra Review dentro de Cloud Code. Ese Ultra Review, básicamente, es desplegar un enjambre de agentes en la nube que se dedican a inspeccionar y cazar vulnerabilidades en el código. Claro, antes de que se integre. Exacto, antes de que un ingeniero haga un merge crítico en la base principal. Pero, a ver, el verdadero salto cualitativo no es simplemente que la gente busque errores, es cómo se conecta a los sistemas de producción. Ok. Anthropic publicó una guía técnica brillante explicando que para que estos agentes funcionen a nivel corporativo en serio, el viejo modelo de integración simplemente está roto. Espera, frena ahí un segundo. ¿Por qué está roto? O sea, las APIs directas y las interfaces de línea de comandos, las famosas CLIs, han sido el estándar absoluto de la industria por décadas. ¿Cuál es el drama repentino con usarlas para conectar agentes? Es por el problema matemático de la integración M por N. Imaginemos un escenario corporativo típico de hoy. Tienes, no sé, 5 modelos de IA diferentes o agentes operando en la empresa. Esa sería la M. Ok, 5 agentes. Y por otro lado, tienes 20 herramientas internas, bases de datos, sistemas de tickets, repositorios de código. Esa es la N. Listo, 20 herramientas. Entonces, si cada agente intenta conectarse a cada uno de esos servicios usando APIs crudas, necesitas escribir y, lo peor, mantener 100 integraciones personalizadas. ¡Wow, claro! 100 sistemas distintos manejando su propia autentificación, sus propios tokens de seguridad, sus propios casos límite de errores, es una pesadilla de mantenimiento que colapsa bajo su propio peso rapidísimo. Ah, claro, es un cuello de botella exponencial. O sea, cada vez que actualizas un solo servicio interno, rompes 5 agentes distintos de un golpe. Tal cual, rompes todo. Por eso Anthropic argumenta que la única vía verdaderamente escalable es el protocolo MCP, o sea, el Model Context Protocol. Actúa básicamente como un traductor universal y una capa de seguridad estandarizada. Como un middleware. Algo así. Levantas un servidor remoto MCP
y este maneja toda la autenticación de forma centralizada. Luego, cualquier agente, ya sea Claude, ChatGPT o Cursor mismo, se conecta a ese único servidor. Entiendo. Ya no interactúan con endpoints de API crudos, sino con intenciones estandarizadas. Entonces el problema de 100 integraciones se reduce a una sola capa de comunicación. ¡Qué locura de simplificación! Y bueno, mientras Anthropic empuja esta estandarización con el MCP, OpenAI no se quedó en silencio para nada. Su respuesta esta semana fueron los Workspace Agents, impulsados por el modelo Codex. Sí, fue un anuncio fuerte. Totalmente. Estamos hablando de agentes que mantienen memoria persistente, viven en canales de Slack, se ejecutan en segundo plano, en horarios programados, y esto es clave. Recuerdan el contexto entre diferentes tareas a lo largo de los días. Esa persistencia es el santo grial de los agentes. Exacto. Pero aquí me surge una duda técnica, porque para que un agente mantenga conversaciones continuas y ejecute herramientas en bucle, sin tener, no sé, una latencia de 30 segundos por cada respuesta, hay que cambiar las tuberías del sistema. Y eso fue exactamente lo que hizo OpenAI. Tuvieron que cambiar la arquitectura de comunicación subyacente de su API y lo hicieron implementando WebSockets. Ah, dejaron el HTTP tradicional. Sí, porque históricamente el ciclo de razonamiento de un agente usando el protocolo HTTP estándar era brutalmente ineficiente. A ver, el modelo decide una acción, se lo comunica al servidor, el cliente ejecuta una herramienta local y luego para continuar... Tiene que mandar todo de nuevo, ¿no? Exacto. El cliente tiene que empaquetar todo el historial de la conversación desde el primerísimo mensaje y enviarlo de vuelta en una petición HTTP completamente nueva. Cada paso del agente requiere retransmitir megabytes enteros de texto. O sea, para visualizarlo, es la diferencia entre dejar el teléfono en altavoz en medio de una reunión de trabajo donde todos fluyen orgánicamente versus, no sé, tener que colgar la llamada, volver a marcar el número y obligar a alguien a leer un resumen de toda la reunión desde el inicio cada vez que alguien necesita agregar un comentario nuevo. Esa es la analogía mecánica perfecta. HTTP es colgar y volver a marcar. WebSockets es dejar el teléfono en altavoz. Claro. Con WebSockets, OpenAI establece una conexión bidireccional y persistente. El estado de la respuesta anterior, el contexto masivo de las herramientas, todo eso se queda congelado en la memoria caché del servidor. ¡Qué eficiencia! Muchísima. Cuando la gente termina de usar una herramienta, el cliente solo envía la nueva pieza de información. Esto redujo el tiempo hasta el primer token en un 40%. Ahora mismo estamos viendo velocidades de hasta 1000 tokens por segundo en producción. 1000 tokens. Es instantáneo prácticamente. Y, a ver, si cruzamos esta latencia casi nula con la estandarización del protocolo MCP que mencionaste, llegamos al tema de Cursor y su valoración multimillonaria. El tema de la semana. Sí. Volvamos a ese titular explosivo del principio. Cursor anunció una asociación técnica con SpaceX para usar el superordenador Colossus. Y, bueno, para dar dimensión, Colossus es el equivalente a tener 100.000 GPUs H100 trabajando al unísono. Es un monstruo de cómputo. Literalmente, un monstruo. Y SpaceX otorga este cómputo a precio de costo para entrenar un modelo que rompa todos los esquemas actuales de programación. Y a cambio de eso adquieren una opción para comprar Cursor por $60.000 millones a finales de año. Si se echan para atrás, pagan una multa de $10.000 millones. Es que es una estructura financiera donde la empresa creadora del editor simplemente no puede perder. Tienen el cómputo asegurado hoy y el dinero gigantesco garantizado mañana, pase lo que pase. Es negocio redondo. Pero aquí es donde necesito hacer de abogado del diablo contigo. $60.000 millones por un editor que, en el fondo, es básicamente una capa de interfaz montada sobre el VS Code de Microsoft. O sea, dame una razón técnica real, de peso corporativo pesado, que justifique esa cifra masiva, porque francamente suena a humo de inversores. Sí, suena a burbuja total, pero hay dos grandes pilares que justifican ese número. Primero, miremos el valor comercial de lo que están resolviendo hoy, en el mundo físico de las empresas. Tomemos el caso del National Australia Bank que se reportó esta semana. Ah, el caso del banco, sí. Tienen a 6.000 desarrolladores usando Cursor para migrar sistemas monolíticos antidiluvianos. Están tomando código fuente en Silverlight, una tecnología que, recordemos, muere definitivamente en 2026. Ya está obsoleta. Totalmente.
y lo están migrando a microservicios modernos en Java y React. Y aún más crítico, están utilizando los agentes de Cursor para migrar mainframes del lenguaje Assembly. O sea, intentar migrar código de core bancario escrito en Assembly es la definición forense de una pesadilla. Assembly no tiene variables bonitas ni funciones claramente definidas como Python. Para nada. Son solo instrucciones directas de movimiento de memoria en el procesador. Requiere, no sé, navegar en emuladores de terminal de pantalla verde y descifrar qué diablos pensó un programador hace 40 años cuando escribió eso. Exacto, y por eso los bancos estaban paralizados. O sea, no hay expertos vivos para hacerlo a gran escala, y la ingeniería inversa manual toma meses por cada módulo pequeño. Es inviable. Lo que está pasando ahora es que los agentes de Cursor leen el código máquina, generan diagramas de flujo lógicos y resúmenes de negocio directamente del Assembly. Y lo reescriben en lenguajes modernos, 3 veces más rápido de lo que se creía físicamente posible. ¡Wow! Un solo ingeniero logró construir una aplicación de pagos migrada desde cero en 3 semanas. El presupuesto original de ese banco estimaba 4 meses de un equipo entero. 3 semanas frente a 4 meses. Es que el ahorro en costos justifica cualquier precio. Y claro, para procesar archivos de código de décadas de antigüedad en un editor de texto, la estabilidad es clave. Cursor publicó esta semana cómo bajaron los crashes de memoria en un 80%. Sí, leí eso. Un cambio de arquitectura interesante. Muy interesante. Cursor está construido sobre Electron, que utiliza Chromium por debajo, y es súper conocido por devorar memoria RAM sin piedad. Lo que hicieron fue implementar un aislamiento de extensiones en procesos separados. Como Chrome. Exactamente igual a como Google Chrome aísla cada pestaña del navegador en un proceso distinto. Si una extensión del Interim se vuelve loca y consume 10 GB de RAM, solo muere ese proceso aislado. La extensión se reinicia, pero no el editor entero. Bueno, y esa es la optimización técnica del día a día. Pero hay un segundo pilar que responde verdaderamente a tu pregunta sobre los 60,000 millones y es puramente estratégico. Cursor no es un editor de texto. Cursor es una máquina de recolección de telemetría. A ver, explícame eso. Al estar integrado en el flujo de trabajo, el programa observa cada pulsación de tecla de los mejores programadores del mundo. Registra cómo el humano describe el problema, cómo el agente de IA intenta solucionarlo, el error de compilación que resulta y lo más valioso de todo. La corrección. Exacto. Registra exactamente cómo el humano interviene para corregir a la IA. Ah, claro. Es la base de datos de intención humana versus resolución más rica del planeta. SpaceX y XAI no están comprando una herramienta de software. Para nada. Están comprando los datos de entrenamiento perfectos curados por humanos expertos para inyectárselos a la próxima versión de su modelo Grok. Tiene todo el sentido del mundo ahora. Es el tesoro de los datos. Totalmente. Ahora bien, la IA está logrando una maestría indiscutible en este entorno que es altamente estructurado y lógico, como es el código. Pero ¿qué pasa cuando forzamos a estos mismos sistemas a entender el mundo físico y desordenado en el que vivimos? Esa transición hacia el mundo físico es donde las ilusiones de los grandes modelos de lenguaje tienden a desmoronarse por completo. Y esta semana tuvimos un ejemplo de libro de texto sobre esto. OpenAI lanzó ChatGPT Images 2.0, su primer modelo de generación visual que incorpora la famosa cadena de razonamiento, el thinking, antes de producir píxeles. Y, a ver, si miramos solo los gráficos, es un triunfo absoluto. Ha arrasado en las métricas de Arena.ai con una ventaja récord de 242 puntos. Puede renderizar texto multilingüe perfecto dentro de las imágenes, respeta proporciones extremas para banners publicitarios, y el nivel de fotorrealismo es francamente perturbador. Increíblemente realista, sí. A primera vista, uno diría que el tema de la IA visual ya está completamente resuelto. Sí, pero entonces el investigador de ciencias cognitivas Gary Marcus entró al debate e hizo lo que mejor sabe hacer: pinchar la burbuja. El clásico Gary Marcus. Siempre. Marcus diseñó un experimento muy simple pero brillante para probar si el modelo realmente tiene una comprensión de la física mecánica o si solo es un excelente falsificador de texturas. Le pidió a Imágenes 2.0 que dibujara una bicicleta tándem, pero con una instrucción muy específica. Debía ser más alta de lo normal y llevar alforjas de viaje.
Y el resultado de esa prueba es, honestamente, de lo más cómico que ha dado la IA este año. La imagen generada es una abominación total de la ingeniería física. Es un desastre. El modelo dibujó el desviador trasero, la pieza por donde pasa la cadena, completamente metido por dentro de los rayos de la rueda trasera. Colocó palancas de freno flotando en el marco central donde nadie podría alcanzarlas. Y para rematar, cuando le pidieron que etiquetara las partes mecánicas con texto, señaló espacios de aire vacío entre los tubos y los llamó rayos de soporte. Es para reírse, pero lo que este fallo de la bicicleta demuestra es crítico a nivel arquitectónico. Los LLMs aplicados a la visión operan puramente por aproximación probabilística. O sea, por estadística pura. Exacto. Han absorbido millones de imágenes de bicicletas y pueden mezclar diagramas de forma estadística para crear un renderizado precioso, pero carecen por completo de un modelo fundacional interno de cómo funciona la cinemática en la realidad. No entienden las fuerzas físicas. No saben que los pedales impulsan una cadena, ni mucho menos saben que una cadena metálica no puede atravesar materia sólida como los rayos de una rueda. Es como un pintor hiperrealista que tiene una técnica, digamos, envidiable, te dibuja una bicicleta con reflejos metálicos perfectos y sombras anatómicamente correctas, pero si le das las piezas sueltas y le pides que la arme en un taller en la vida real, te das cuenta de que no tiene la más remota idea de cómo se pedalea o por qué existen los engranajes. Tal cual. Y esto es peligroso si las empresas empiezan a confiar a ciegas en estos modelos para diseño industrial, o peor, robótica, bajo la falsa premisa de que entienden cómo funciona el mundo. Exactamente. Confundir alta fidelidad visual con verdadera comprensión espacial es un riesgo corporativo enorme. Y bueno, mientras las gigantes corporativas cerradas luchan con las leyes de la física y firman cheques de decenas de miles de millones, el ecosistema de código abierto está empujando los límites de la tecnología en direcciones completamente distintas. Siempre lo hacen. Sí, y esta semana hubo lanzamientos que merecen un análisis detallado porque están cambiando el paradigma. Hablemos de eso porque la velocidad del software libre está desdibujando la línea de quién va ganando la carrera realmente. Empecemos con Kimi K2.6, lanzado por la empresa Moonshot AI. Un lanzamiento interesantísimo. Este es un modelo de código abierto que no solo iguala el estado del arte en pruebas de programación, sino que introduce algo que suena, no sé, a ciencia ficción. Puede coordinar enjambres de hasta 300 subagentes trabajando en paralelo en una misma tarea. Y ese es el verdadero desafío técnico. A ver, coordinar 3 ingenieros humanos en un proyecto complejo ya suele ser difícil. Desplegar 300 agentes asíncronos y evitar que colapsen en un bucle infinito de alucinaciones cruzadas requiere una arquitectura orquestal monumental. Pero, ¿cómo logran que no se pisen entre ellos? Porque eso parece un caos garantizado. Lo hacen mediante estructuras jerárquicas estrictas y memoria compartida dividida. El modelo principal, Kimi, actúa como un director de orquesta. Desglosa un problema gigante en pequeños módulos aislados. ¿Divide y vencerás? Literalmente, envía a 50 subagentes a buscar documentación técnica, a otros 100 a escribir componentes unitarios y a otros a compilar resultados. La clave aquí es que los subagentes no se comunican todos contra todos. Claro, eso saturaría el contexto de inmediato. Exacto. Solo reportan estados de regreso a un árbol de memoria central. Figuras de la industria estiman que Kimi iguala el rendimiento del modelo más caro de Anthropic, costando 1/10 parte en facturación de cómputo. La democratización de la capacidad de agentes autónomos está avanzando rapidísimo. Y hablando de liberar herramientas críticas, OpenAI lanzó un proyecto de código abierto que pasó algo desapercibido en las noticias principales, pero es vital. Privacy Filter. Esencial para la industria. Es un modelo diminuto de solo 1.5 billones de parámetros. Está diseñado de manera exclusiva para detectar y enmascarar información personal identificable, la famosa PII, en tiempo real. Y esto resuelve un cuello de botella enorme para la privacidad empresarial. Hasta ahora, si un banco o un hospital quería usar IA para procesar documentos, tenía que enviar datos sensibles a la nube de un tercero para que fueran procesados o limpiados. Con todos los riesgos legales que eso implica. Exacto. Privacy Filter es tan ligero que corre de forma local, completamente offline, en el propio servidor de la empresa o incluso en la computadora portátil del empleado. Sí, leí que utiliza algo llamado etiquetas de alcance BOS
para lograrlo en un solo paso de procesamiento. ¿Qué es exactamente el BOS y por qué importa tanto en este contexto? BOS es un estándar de etiquetado en procesamiento de lenguaje natural. Las siglas representan beginning, inside, outside, end y single, o sea, inicio, interior, exterior, fin y único. Ok. Imagina que en un texto aparece un número de seguridad social. El modelo etiqueta el primer dígito con la B de inicio, los dígitos del medio con la I de interior y el último dígito con la E de fin. Todo el texto irrelevante alrededor se etiqueta con la O de exterior. Ah, o sea que no analiza palabra por palabra de forma aislada. No, esto le permite al modelo identificar los bordes exactos de la información sensible con una precisión quirúrgica asombrosa en una sola lectura del texto de corrido. No hay latencia y se evita que datos como historiales médicos salgan del perímetro de seguridad. Qué ingenioso. Y ese enfoque en la medicina privada se conecta perfecto con la otra noticia de OpenAI de la semana en lanzamiento gratuito de ChatGPT for Clinicians para personal médico en los Estados Unidos. Es una versión configurada específicamente para cumplir con regulaciones hospitalarias estrictas. Y los resultados de eso fueron impactantes. Sí, para probar su efectividad lo sometieron al nuevo benchmark HealthBench Professional, y los resultados muestran que la IA superó a médicos especialistas humanos, que además tenían acceso ilimitado a Internet y tiempo indefinido para resolver casos clínicos extremadamente complejos. Lo cual nos lleva a una reflexión bastante profunda sobre hacia dónde se dirige la ingeniería de software como disciplina en general. Sí, es inevitable preguntarse eso. Con sistemas capaces de diagnósticos expertos y modelos como Cursor y Kimi escribiendo y refactorizando millones de líneas de código diariamente, el rol del desarrollador humano está mutando de forma radical. El investigador Martin Kleppmann planteó una tesis fascinante sobre esto esta misma semana. Kleppmann es una institución. Es el autor del famoso libro sobre diseño de aplicaciones ricas en datos. ¿Cuál es su predicción ante esta avalancha de código sintético? Su observación es que los LLMs están generando código a una velocidad tan apabullante que el cuello de botella ya no es escribir el software. El cuello de botella es revisarlo. La revisión de código tradicional hecha por humanos ya no escala en absoluto. Simplemente no dan abasto. Que la verificación formal pasará de ser una rareza reservada para software aeroespacial y reactores nucleares a convertirse en la práctica dominante de la industria cotidiana. Y, para dar claridad a quienes nos escuchan, la verificación formal es muy distinta a escribir pruebas unitarias. En las pruebas unitarias tradicionales, el programador intenta adivinar dónde podría fallar el sistema y escribe un test para ese escenario en particular, cruzando los dedos para haber pensado en todo. Un proceso muy manual y falible. Sí, la verificación formal, en cambio, utiliza la matemática pura para demostrar analíticamente que un pedazo de código hará exactamente lo que debe hacer bajo cualquier circunstancia posible, garantizando que los errores lógicos sean físicamente imposibles. Exacto. El gran problema histórico es que escribir las fórmulas matemáticas para probar el código es 1000 veces más difícil y costoso que escribir el código mismo. Precisamente. Y ahí radica la genialidad de la predicción de Kleppmann. Dado que la IA ahora puede aprender lenguajes específicos de demostración matemática interactiva de forma muy eficiente, pronto tendremos a una IA escribiendo la aplicación de pagos y a otra IA completamente distinta escribiendo las complejas demostraciones formales matemáticas que garantizan que el código no tiene fugas de memoria. El sueño dorado de la estabilidad. Tal cual. El rol del ingeniero humano se reducirá a revisar la declaración de intenciones de alto nivel, no el código final línea por línea. Y bueno, esto nos lleva a un callejón oscuro muy, muy interesante. Con todo este código siendo generado y verificado por algoritmos y agentes trabajando de forma síncrona mientras los empleados duermen, surge una pregunta incómoda en las empresas. La pregunta del $1.000.000. Sí, ¿cómo miden las grandes corporaciones el trabajo de un humano hoy en día? La respuesta nos lleva directamente a nuestra opinión y tendencia de la semana, que es tan trágica como fascinante. Es un fenómeno que ilustra a la perfección qué sucede cuando la inercia de la burocracia corporativa choca de frente contra los avances tecnológicos más disruptivos. Estamos hablando del concepto que se ha bautizado como token maxing,
O la maximización de tokens. El investigador Matt Schumer sacó a la luz pública lo que está ocurriendo en las entrañas de algunas de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, como Meta, Microsoft y Salesforce. Es de no creer. Resulta que las gerencias intermedias están evaluando, promoviendo e incluso despidiendo a desarrolladores basándose en una métrica dorada completamente nueva. ¿Cuántos tokens de inteligencia artificial consume un empleado a través de las APIs corporativas? Es que la premisa gerencial asume erróneamente que el volumen de consumo de tokens es un reflejo directo del nivel de vanguardia, sofisticación y productividad de un empleado. Claro, a más tokens quemados, mayor valor aportado supuestamente a la empresa. Exacto, lo cual es un incentivo perverso espectacular. Totalmente perverso. ¿Y qué están haciendo los ingenieros brillantes y cansados del sistema? Están programando bucles inútiles, escriben scripts vacíos que corren de madrugada, y le piden a la IA que lea, resuma y vuelva a reescribir montañas de documentación obsoleta sin ningún propósito útil real. Solo para la pantalla. Sí, solo para generar un consumo masivo en el dashboard del Departamento de Recursos Humanos. Así, aparecen como los empleados más innovadores del trimestre. Es el equivalente corporativo de los años 90 de dejar tu chaqueta colgada en el respaldo de la silla de la oficina a las 10 de la noche, para que cuando pase el jefe, crea que sigues trabajando durísimo. Es una manifestación perfecta de la ley de Goodhart. Esa ley que establece que cuando una medida se convierte en un objetivo, deja automáticamente de ser una buena medida. Tal cual, se rompe la métrica. Las corporaciones están subsidiando e incentivando el teatro puro, por encima de la creación de valor real. Piénsalo, un ingeniero novato que quema 1 millón de tokens tratando de que la IA le arregle un error trivial es recompensado. Mientras que el ingeniero senior que diseña una arquitectura elegante en su cabeza sin necesidad de llamar a una API, Es castigado. es castigado en su evaluación de desempeño por no usar suficiente IA. Pero, a ver, esto tiene consecuencias financieras directas y brutales. Absolutamente. Lo que proyecta Schumer es que en 18 meses, estas mismas empresas se enfrentarán a la resaca del token maxing. Verán facturas mensuales de inferencia en la nube de cientos de millones de dólares, luego mirarán sus ingresos reales, verán que el retorno de inversión no cuadra por ningún lado y los ejecutivos declararán solemnemente ante la prensa que la IA fue una moda pasajera y no entregó resultados reales. Cuando la verdad es que la tecnología funcionaba perfectamente. Exacto. Funcionaba bien, pero midieron la métrica equivocada y quemaron montañas de dinero recompensando la ilusión de trabajo. Ay, es que el algoritmo de la estupidez burocrática nunca necesita una actualización de software. Bueno, el reloj no perdona, así que intentemos sintetizar el caos tecnológico de estos últimos días. ¿Cómo empaquetamos el panorama general? De manera muy clara, estamos presenciando una bifurcación histórica. Por un lado, la infraestructura de los modelos ya está lista. La latencia cero de WebSockets y la estandarización del protocolo MCP significa que los agentes autónomos ahora pueden integrarse a sistemas de producción serios. Ese es un lado. Sí, evaluaciones de 60,000 millones como la de Cursor evidencian que el mercado más seguro y lucrativo hoy es la automatización de la ingeniería de software heredada. Sin embargo, el fiasco anatómico de la bicicleta en Images 2.0 es un recordatorio severo de que los modelos todavía simulan la estética sin comprender la funcionalidad física subyacente del mundo. Todo esto enmarcado en el surgimiento del código abierto potente y de métricas corporativas absurdas. Exactamente. Es una transición fascinante. Modelos increíbles, protocolos estandarizados y humanos, como siempre, intentando engañar a los gerentes. Y bueno, para despedirnos vale la pena dejar una última reflexión abierta basándonos en esto último del token maxing. A ver, Es para pensarlo durante la semana. Si los empleados humanos ya están optimizando bucles inútiles para inflar sus métricas de productividad ante la gerencia, ¿cuánto tiempo pasará antes de que los propios agentes de IA, que recordemos son entrenados recolectando nuestros datos de telemetría y comportamiento, aprendan a optimizar y extender artificialmente sus propias explicaciones? uy, qué buen punto. Quizás pronto veamos a la IA gastando ciclos de cómputo innecesarios deliberadamente solo para inflar su valor percibido ante un sistema de evaluación automatizado, copiando las peores mañas de la cultura corporativa humana. Es un escenario técnicamente muy plausible y honestamente profundamente irónico. Lo dejamos ahí para que lo procesen.
Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Recuerden que en un ecosistema que muta cada 24 horas, mantener el escepticismo y la curiosidad son siempre las mejores herramientas de supervivencia. Hasta la próxima. Nos vemos.